En el Arcón de esta semana regresamos a la Sanabria más profunda y serena, la que nos traslada a un escenario cervantino muy desconocido, menos para muchos sanabreses que sueñan con Don Quijote cabalgando por los alrededores de sus pueblos. Nos acompañará el profesor Leandro Rodríguez, quien 50 años después sigue igual de contundente a la hora de defender el origen judío y sanabrés de Miguel de Cervantes y el escenario de esta comarca como fuente de inspiración del Quijote. Recurrimos al archivo documental del Arcón para entender mejor las evidencias del profesor. En el programa de esta semana y dentro del gran escenario cervantino sanabrés, nos dirigimos a la pequeña localidad de Sagallos de Sanabria. Charlaremos con María Turiño, que nos contará la importancia de la apicultura en la comarca. Esta vez nos sentaremos en la mesa de un restaurante de altura, del que dirige el joven cocinero Pedro Arias junto a su familia en Padornel, en el puerto de la Canda, en la Alta Sanabria. Pero antes de comenzar, recordaremos juntos algunas secuencias del programa, como esta de hace 18 años, donde Clemente Barahona, un histórico del equipo del Arcón, y un servidor charlábamos con el profesor Leandro Rodríguez y hablábamos en su primera aparición en la televisión regional del Quijote sanabrés. Si el Arcón del Duero, que en este caso es del Castro, del río Castro, puesto que sobre el puente nos encontramos, siempre nos depara alguna que otra sorpresa. Hoy en la Carballeda y en Sanabria nos hemos encontrado con la ruta turística, al menos para mí, profesor Barahona, de lo más sorpresiva. O sea, nadie podía imaginar que un miembro del equipo, como es usted, se iba a encontrar con algo tan extraordinario como lo que nos va a contar ahora mismo. Pues sí, porque de hecho yo había leído algún libro de este profesor. Vamos a hablar de un profesor que ejerce su cátedra en Suiza, en Ginebra, y que es sanabrés. De hecho, en un principio yo pensaba que era una teoría, bueno, original, pero ahora, después de conversar con él largamente, me he dado cuenta que es una teoría interesante. Ya entonces, las incógnitas eran muchas, como por ejemplo, cómo encajaba lo de la Mancha en las teorías del profesor Leandro. Estamos en la tierra de Sanabria y, como antes hemos comentado Javier y yo, tenemos con nosotros al profesor Leandro Rodríguez, profesor de Derecho, doctor en Derecho, europeo, profesor especialista también en teología, como investigador en judaísmo, y es este hombre, el que tengo a mi izquierda, el que nos ha comentado antes esa teoría que él ha documentado y ha investigado durante 50 años sobre Cervantes sanabrés. Me llama la atención que aquí ponga del Común de la Mancha, tan solo utiliza los nombres Mancha y Toboso. ¿Qué significa esto? El Común de la Mancha es una región cuyo propietario era Fadrique, y ese era el Común de la Mancha. Hay varios pueblos en este Común de la Mancha, pero de los que le cita el Quijote solamente está Toboso y la palabra Mancha. Son los únicos que cita el Común de la Mancha. Los demás pueblos que indican ahí, que comienzan a hablar, no son de la Mancha. Hoy pertenecen a la región de la Mancha, pero en aquella época la región de la Mancha había otras, Mancha de Aragón, había otros nombres también, pero que no tenían nada que ver con las palabras o con la Mancha actual geográfica. El profesor Leandro Rodríguez sostenía entonces y aún hoy la coexistencia de dos Cervantes. Brevemente, ya sé que es difícil, usted lleva muchos años investigando, pero brevemente me puede, para los espectadores, decir qué diferencia hay entre los dos Cervantes o si existieron esos dos personajes. En primer lugar, el Miguel de Cervantes, que presenta las actas de Santa María de Alcalá de Henares, sean o no auténticas, dejamos eso al lado, pero es de 1547. El autor del Quijote, el autor de las novelas ejemplares en el prólogo, dice que nace en 1549.
tenemos unas fechas diferentes. Uno es un homicida. Mata a un caballero, él huye y está perseguido como homicida. Caso que le encuentren, tienen que cortarle una mano. Esta es la sentencia que tiene. Sentencia, ¿eh? Él huye, firme, sentencia firme. No vale decir que está acusado. Sentencia firme. Él huye y nadie le corta la mano. Uno es camarero del cardenal Acquaviva, cuando es cardenal, porque cuando vino a España Acquaviva no era un cardenal, era un embajador de Noticias del Papa. Evidentemente que el cardenal, cuando es cardenal, él no puede coger a un homicida como camarero, porque es la persona de confianza. El uno es soldado y dice que algunos años, eso lo dice él en la dedicatoria que hace en la Galatea a Ascanio Colonna, que dedica a la Galatea, dice que durante algunos años sirvió a su padre, el gran general Marco Antonio Colonna. Marco Antonio Colonna fue virrey y general del ejército en Sicilia desde 1578 a 1580 y tantos, pero hay 78. Sabemos que el otro a ese momento estaba cautivo, por lo tanto no puede ser soldado de este general. Ahora sí, regresamos al año 2017 y nos dirigimos a la sede del Grupo de Acción Local Adisac La Voz. Allí nos esperan Mónica y Jesús, dos agentes de desarrollo rural que conocieron los orígenes de las rutas del Quijote en Sanabria. Seguimos las indicaciones de la guía turística y nos dirigimos a un punto de la ruta fundamental, a la localidad de Cervantes de Sanabria. El profesor Leandro Rodríguez camina de nuevo siguiendo los pasos de sus evidencias, como él las llama, recogidas en más de 15 publicaciones sobre el vínculo de Cervantes con Sanabria. Casualmente, nos dirigimos a la casa del escritor, como la llaman en el entorno, para acercarnos al palomar que tantas veces se menciona en el texto cervantino. ¿En cuántas ocasiones el texto del Quijote alude al palomar, a la paloma y al pichón? Al menos 3 veces. Una es cuando el bachiller Carrasco viene a visitar a Don Quijote, le dice que la historia tiene que ser auténtica y la poesía pues puede decir uno lo que más convenga. Y entonces Don Quijote le invita a comer un poquito lo que él tiene, y entonces son 2 palominos. Otra vez es cuando él habla, al principio del Quijote, habla de lo que come. Y entonces los sábados y domingos es un poco de huevos, pero sin tocino. Después también habla de un palomino. Otras veces es la criada, cuando habla de huevos, y son huevos de palomas, y entonces él toma huevos de palomas. Huevos de palomas. Estamos en el palomar que hay al lado de la célebre casa del escritor, que en la localidad sanabresa de Cervantes siempre se conoció como la casa de don Miguel de Cervantes. Y este era el lugar donde, según las evidencias de su teoría, estaba emplazado el origen de don Miguel de Cervantes, el judío sanabrés y autor del Quijote. Cuando en la venta habla Ruy Pérez, capitán de Cervantes, él habla Ruy Pérez y él estaba muy incardinado siempre con las montañas de León. Cervantes está en las montañas de León.
Pero existe una región o comarca que se llama Cervantes, y esta comarca existe ya desde el siglo XIV. Pero Cervantes habla de aldea y de pueblo. El único pueblo y aldea que hay en toda España es este. ¿Por qué judío? Pero hay un Cervantes en Galicia. Ese Cervantes es comarca. Y además hay una cosa muy importante que es para los lingüistas. Hay 40 palabras usadas en el Quijote que no se usan en la literatura de su tiempo ni Covarrubias. Solo después se usa, un siglo después, en el diccionario de la lengua española. Y eran propias de aquí, no son de otro sitio, solo propias de aquí. Leandro, conocemos todos estos años, casi medio siglo, de trabajo, de investigación, de constatar las evidencias ahora del origen de don Miguel de Cervantes Saavedra en Sanabria y además judío. Pero la primera vez, ¿a qué edad se encuentra con que al lado de la casa de sus padres había nacido el autor del Quijote? La primera tenía yo 15 años y el profesor de literatura me habló de que Cervantes pudo haber nacido aquí. ¿Pero por qué lo decía él? Lo decía él porque en Valladolid ya habían enseñado de que Cervantes pudo haber nacido en las montañas de León. Ahora, la segunda, ¿por qué yo creo que es judío? El Don Quijote de la Mancha, que es el único libro que es su semejante, entonces hay que ver qué es su semejante. Y en el Quijote de la Mancha no tiene nada, y eso lo estudié yo ya cuando era licenciado en teología, no tiene nada de cristiano. La tercera, que es, después dice Cervantes, dice, el que ve mucho y anda mucho, mucho sabe. Y entonces yo comencé a andar por toda Sanabria, y desde Sanabria hasta Valladolid, y desde Sanabria hasta Braganza. Entonces descubrí que la topografía, las distancias, la flora y fauna, las costumbres y todo el derecho, que a lo mío, el derecho, pues entonces estaba reflejado y solamente aquí. Entonces la Unión Europea fue cuando me encargó hacer el libro Cervantes, Caballero por Europa. Y entonces está la ruta por Europa, por toda Europa, y he ido a los lugares precisos que encajan precisamente en cada obra. Leandro, al inicio del programa hemos ido a recoger la información actualizada sobre la ruta del Quijote. Hemos estado con los técnicos del Grupo de Acción Local de la comarca y nos han facilitado la información de las 50 señales y del recorrido por todo ese territorio cervantino en Sanabria. Todas las citas, todas las señales, ¿vienen en el texto del Quijote? Un ejemplo, pues ya que estamos aquí, habla del Palomar, y una casa cerca del Palomar. Después hay otra cosa, por ejemplo, en Puebla de Sanabria tenéis, él es en Sanabria. Tenéis ahí el escrito de Sanabria. Él es en Sanabria. En Sanabria. Pues cerca de aquí dice que salió por la puerta falsa del corral, y la puerta falsa del corral y el sitio del corral solamente aquí. Después, cerca de aquí tenemos Lomba, barrio de Lomba, y él habla de las lombas donde dará la ley del duelo, y habla de la ley del duelo, lo que existe y debe decir. Supongo que habrá algunos que al oír o leer sus evidencias se preguntan algo tan sencillo como ¿dónde están los molinos? Y si era judío, come cerdo Alonso Quijano, el personaje del Quijote, en sus correrías, en las ventas y en las comidas. La primera, los molinos de viento. En España no hay ningún lugar donde haya más de 20 molinos de viento. Dice Sancho Panza, cuando Don Quijote va contra los 35 a 40 molinos de viento, dice, otros tales tienen en la cabeza,
otros tales tienen en la cabeza. O sea, no están presentes, los tienen en la cabeza, en la memoria. ¿Dónde están estos 35 a 40 demonios? En Dordrecht. Está cerca de Ámsterdam. La UNESCO la ha hecho pues Patrimonio de la Humanidad. Y hay 40 molinos de viento. ¿Los pudo haber visto Miguel de Cervantes Saavedra, los molinos, en esa parte de Centro Europa? Mira, cuando Cervantes se marchó a los 17 años, se marchó de aquí, de Sanabria, fui a ver a Dulcinea. Después hace su salida camino de Zaragoza. Entonces él se marcha hasta Milán. En Milán se compra unas cosas de soldado. No quiere decir que sea soldado aún, pero se marcha con el duque de Alba desde Piamonte hasta Bruselas. Entonces está en Bruselas y el duque de Milán está allí y recorre toda la Flandes. Dordrecht, Ámsterdam está en Flandes. Y entonces ahí él, Cervantes, ya vuelve para Lepanto. ¿Por qué? Porque ya tiene 20 años. Y lo de que no come cerdo, en algún momento del texto del Quijote, don Alonso Quijano come cerdo. Nunca. Nunca. Y las alusiones que hay a las piaras de los cerdos. Pero dice inmundos animales. Y una vez que pudo haber comido cerdo, fue en la venta cerca de Zaragoza, que está a un día de Zaragoza. Entonces ahí, cuando el ventero pues hace la comida y pone también carne de cerdo y todo eso, él está allí y entonces vienen dos señores y le dicen: no, esto no es para usted, no es comida suya, venga con nosotros a comer con nosotros. Pero Sancho Panza sí. Sancho Panza sí, hombre, claro, Sancho Panza lo único que hacía era comer. Recurrimos de nuevo al archivo del Arcón y en esta ocasión el profesor Barahona le preguntaba en el año 2001 por el origen judío de Cervantes. Y, profesor, la primera pregunta, que creo que es obligada, es si tiene tanta importancia que fuera judío Miguel de Cervantes, el autor de El Hidalgo, el Quijote. Tiene importancia bajo el punto de vista humano y tiene importancia para comprender su obra, tanto novelas ejemplares, La Galatía, como Don Quijote de la Mancha. Y tiene importancia también para conocer la historia de su época y las circunstancias donde vivió. En una obra que es Persiles Segismunda, un actor de la obra dice: seguí las costumbres de mi patria con el fin de que los demás no conocieran quién yo era. Y tuve que hacer lo que hacían los demás, en lo que podía, con tal de que no me conociesen. Entonces, este hombre, que después se conoce perfectamente en otra obra, que es, por ejemplo, El Coloquio de los Perros, hecha en Valladolid y construida en Valladolid, cuya geografía se desarrolla en Valladolid, hay un perro, un personaje que se llama Braganza. Este perro y este personaje tiene las características del judío errante. Es decir, a donde voy me expulsan, a donde voy me tiran, a donde voy me pegan, tengo siempre que callar, comprender, trabajar, pero soportar. Pero en aquella ocasión el profesor Leandro Rodríguez describió uno de los pasajes del Quijote
en Santa Colomba de Sanabria. Hay una frase en el Quijote que luego se ha dado una interpretación, que es: con la iglesia hemos topado, pero el pasaje es cuando se llega a una iglesia. ¿Dónde marcaría usted ese pasaje cuando dice Quijote: con la iglesia hemos topado? Cuando Don Quijote quiere salir de Sanabria, en la tercera salida, entonces tiene que pedir permiso a Dulcinea, que es la Aldonza. Entonces, desde Cervantes, ¿dónde va? A lo que hoy se llama aún hoy Aldonza, el bosque de Aldonza, el dominio de la Aldonza. Está ahí por la noche, en el bosque, y sale de la Aldonza Dulcinea, y desde allí dice que a 300 metros se encuentra la iglesia principal del pueblo. Bueno, encontró la sombra, y entonces tocaron: con la iglesia hemos dado. Muchos dicen topado, pero el texto original dice dado. La frase del dicho popular se ha quedado en hemos topado, hemos sí. dado. Sí. Pero en todas las ediciones originales dicen dado. Dado, sí. Sí. Entonces llega ahí, la iglesia continúa. Ahí, en el lugar, a 300 metros está la iglesia principal del pueblo. Y le dice Sancho: tenga cuidado que no demos con nuestra sepultura en un cementerio. Y al lado de la iglesia, rodeando la iglesia, resulta, bueno, pero eso es normal en las iglesias, en otras iglesias, pero ahí tiene una originalidad, que resulta que la mayoría de las sepulturas, sobre cada sepultura se lee Saavedra, y a veces Saavedra. Pero si hay un escenario que monopoliza la imagen cultural del paisaje sanabrés, es, sin duda, la del lago, que casualmente también aparece en el Quijote. Si hay algo clave sobre el origen de Miguel de Cervantes, es sin duda su fecha y lugar de nacimiento, y su partida de nacimiento. Es verdad que fue, si no el primero de los primeros, en investigarlo y en demostrar que esa partida de nacimiento no estaba clara. Primero, en el año 60 y tantos, yo fui con un amigo a ver en la iglesia de Santa María, en Alcalá de Henares, esa partida de nacimiento. Me dijeron que no se podía ver, que ni a Franco se lo podían enseñar. Pero después pues, me licencié en Derecho Canónico con los jesuitas, y el obispo, y más después también en la Biblioteca de México, me habían encargado de buscar aquellos que habían nacido en Madrid, o cerca de Madrid, en la diócesis de Madrid, que habían ido hasta México. Unos decían que la partida de nacimiento estaba tachada, o sea que Cervantes estaba tachado. Otros decían que Miguel había estado tachado. Y entonces me encontré con el texto que tienen en Alcalá. El cura me lo dejó al menos 2 horas de examinar, y resulta que decía Miguel Cervantes tal, nacido tal día, tal día. El texto ese, que es el folio 90, vi que no estaba tachado, ni nada de eso, sino que solo que decía Cervantes, Miguel Cervantes. Entonces fui al ayuntamiento de Alcalá de Henares y vi que era Miguel de Cervantes. Y un bedel me explicó que había habido un delineante que había escrito las cosas que le había dicho un cura, y había escrito Miguel de Cervantes, no Miguel Cervantes, como decía en el texto original. La partida de bautismo de Cervantes no está clara. Después de todos estos años, en los que medios de comunicación y sobre todo muchos sanabreses se han hecho eco de la ruta del Quijote sanabrés, ¿cómo ha respondido los sanabreses, los zamoranos, Castilla y León, las instituciones a esta evidencia? Personalmente me importa 3 bledos, 3 cominos, lo que pueda decir la gente. Segundo, lo que diga el Estado, menos aún. Lo que me digan los sanabreses me importa.
El día que los alumnos y los profesores digan lo que hay de realidad, entonces eso es bueno. Después de todos estos años, después de haber logrado que un grupo de acción local que opera en este territorio canalizase el mensaje a través de una ruta turística perfectamente documentada y señalizada. ¿Hemos llegado al techo? Ellos han trabajado lo que han podido. Ellos se han interesado en el asunto, porque les interesaba la economía y lo social del país. Ellos han trabajado muy bien, pero claro, hay personas que les ponen una zancadilla para llegar a ciertos puntos importantes. Pero ahí estamos también los demás para quitar esas zancadillas. Y hoy, felizmente, ya está marcada la ruta con sus fuentes, con sus paneles, con el lugar donde Cervantes se ha inspirado, y además han procurado ponerlo en internet en rutaselquijote.com. Esto es un hecho insólito en el que en el camposanto de esta población sanabresa se acumulen tal cantidad de Saavedras, o podemos encontrarlo, el apellido, en otras zonas y en otros camposantos. O sea, en San Miguel existen también los Saavedras. En Barrio de Lomba también existen los Saavedras. Cada sanabrés tiene un apellido Saavedra muy lejano. Unos vienen de Lugo y otros vienen de aquí, de la región. Pero el verlo y el saber que uno es de origen judío, eso es aquí. Y entonces, como esto se da en Santa Colomba de Sanabria, a los 200 pasos está precisamente la Aldonza. Aldonza es Dulcinea del Toboso, que la cambia, y ese personaje nunca existe en la religión cristiana. Hemos elegido este lugar para seguir charlando sobre el Quijote sanabrés, y lo hemos hecho en uno de los, posiblemente de los lugares más bellos de Sanabria, desde el que se contempla el lago. ¿Aparece el lago en el Quijote sanabrés? Cuando está en Milanes con un canónigo y les invita a comer, Don Quijote comienza a hablar. Y entonces le dice, pensad, y que habla de las rogativas, y quiere salvar a la Virgen, y muchas cosas. De Sancho Panza habla que es una Virgen sin mancilla. Y él dice a la gente, a los que le escuchan, él dice, imaginaos que aquí se presenta el gran lago, y antes ha hablado de las lagunas, 7 lagunas en la sierra, donde está la cueva de Montesinos. Montesinos es un personaje francés, está como Merlín, Montesinos, etc. Y Montesinos se puede aplicar en todos los sitios, cualquiera de la historia, la literatura, puede decir. Pero ahí es especial. Está ahí al lado el monte de Montesinos, en Portugal. Está ahí al lado. Y Montesinos llegaba hasta Lubián, cerca, el lugar del Camino de los Lobos, lo que después se llamó Secundera. Bueno, pero en Montesinos estaba en Santa Colomba, existía, en un lado está la Aldonza y pasado Mundeira está Montesinos, que es un prado, que se llaman Montesinos. Montesinos se llama también al molino de Santa Colomba, y Montesinos se llama también a una tierra arriba, cerca del Agra, en Santa Colomba. Don Leandro Rodríguez, ¿cómo ve el futuro del Quijote sanabrés? ¿O cómo quiere que sea el futuro del Quijote sanabrés? Pues que sigáis trabajando, los que trabajáis. Ese es el futuro. ¿Y cómo lo hacéis? Hay que ir despacio, pero llegar. Decimos adiós al escritor e investigador Leandro Rodríguez, todavía impactados por la contundencia de sus evidencias sobre el Quijote sanabrés. Y nos dirigimos a la localidad de Padornelo, situada en la Alta Sanabria. Nos espera el joven cocinero Pedro Arias, que junto a su familia ha conseguido ser toda una referencia de la cocina zamorana, justo en la frontera con Galicia y Portugal.
Me alegro mucho de veros. ¿Tú, Socorro, de dónde eres? De San Martín de Castañeda. ¿Y tú, Pedro? De Riego de Lombard. Teniendo en cuenta de dónde sois, oye, ¿vosotros habéis oído hablar de la ruta del Quijote de Sanabria? Ya ves. Toda la vida. Desde toda la pequeñín. vida, desde pequeñitos. ¿Habéis visto los Toda la vida. carteles? Sí. ¿Cómo aparecéis aquí arriba, en Padornero? Pues primero estuvimos en Requejo, pero luego como han quitado... Viso? En el Viso, sí. Pero luego como han quitado La carretera con la autovía. con la autovía, pues hemos decidido trasladarnos aquí arriba. Porque, sinceramente, allí ya quedaba aquello como muerto. Oye, pero Padornero sigue siendo un punto estratégico, ¿no? Pues sí, los clientes que tenemos nos suben. Han venido y bien, trabajamos bien. Y además estáis en un sitio muy bueno, entre Portugal, Galicia y Castilla y León. Sí, tenemos una mezcla, pero de todo. Aquí es raro que en el comedor no haya todos los días gallegos, portugueses, sanabreses y de todo. Tenemos mezcla... Se envuelven el dialecto. Claro. Habláis los tres idiomas, Los casi. tres, aquí. los tres. Aquí, tenemos 4 pueblos al lado de Portugal y otros 4 gallegos cercanos y luego pues Sanabria al lado. Teniendo en cuenta que es un restaurante familiar, todos hacéis de todo, pero ¿qué platos de los que hacías en el Viso abajo en Requejo siguen en la comanda del Padornero? Pues bueno, prácticamente todos. Hacíamos un bacalao en pisto, que le hemos traído, el pulpo a la gallega, abones sanabreses... Y, El caldo, que no falte. Bueno, caldo gallego, todo eso. Hay una mezcla de todo. Y últimamente, además de la clientela habitual, oye, os pasan muchos peregrinos del camino de Santiago Mozárabe Sanabrés. Sí, Mucho muchísimo, peregrino, sí. mucho. Para mucho peregrino. De hecho, está por ahí el camino. Pasan por aquí por delante. Bueno, ¿qué tal os va? Muy bien. Bueno, bastante bien, sí. Bastante bien. Tuvimos un año ahí bastante fastidiado con lo de la crisis y tal, pero bueno, parece que ha remontado un poquito. Bueno, esto sigue siendo un negocio familiar, ¿no? Un negocio familiar, nunca mejor dicho. Y la segunda generación ya se ha incorporado. ¿Ya Sí. manda mucho Pedro en el restaurante y en la cocina o no? Bueno, es Sí, el que sí. manda ya. Ya manda todo. Ya Sí, te digo. él ya manda todo. Y nosotros encantados, que mande, ¿eh? Nosotros encantadísimos. ¿Han merecido la pena todos estos años de esfuerzo y de sacrificio en la hostelería? El que no las curra no vive. Para llegar a finales de mes hay que estar aquí, dale, Y yo no librar. personalmente como no libramos. trabajo con gusto y todos los días. Si no me gustara, desde luego no lo haría, porque esto es muy duro. Pero personalmente trabajo con gusto. Y muy Me bonito, gusta, me muy gusta, bonito porque muy bonito. a mí me gusta. Es bonito. Socorro y Pedro pusieron los cimientos, pero la continuidad en la hostelería sanabresa está garantizada. La segunda generación ya está al frente y el joven cocinero Pedro ya suena entre las referencias zamoranas. Tere, tómame comanda, ¿qué tienes hoy para comer? Bueno, pues unos abones, patatas con bacalao, pulpo a la parrilla, rabo de toro. Todos estos, y supongo que algunos más, son los que tienes habitualmente en el restaurante. Aparte de otros que puedo hacer según la demanda o según el mercado, estos siempre están fijos en carta. Es lo que intento buscar siempre, sobre todo la materia prima de la zona, que es muy buena, ya sea la carne, ya sea la caza, ya sean las setas, y sacarle partido, ya sea a veces de manera tradicional, o darle 2 o 3 vueltas para que la gente se quede un poquito más. Pedro, tú eres uno de esos cocineros zamoranos y de esos cocineros que cuando hay una convocatoria regional siempre dices que estás muy esquinado, que estás en una esquina en el sitio difícil. Bueno, porque como tú puedes ver, estamos aquí en la frontera, que estamos tocando con Orense, con Portugal y somos los últimos de Sanabria, por decirlo de alguna manera. En el final estáis, además. Sí. Somos los últimos. ¿Qué tal os lleváis con la nieve? Porque tener un restaurante en Padornero es arriesgarse a quedarse incomunicado. Bueno, bien. Sí. Antiguamente creo que nevaba un poquito más, pero bueno, bien. Bueno, pero a pesar de las dificultades, Pedro, te va bien. El Sí. restaurante funciona, apareces en las guías y te lo estás currando, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, que no me puedo quejar. ¿Qué decirte? Como te han dicho bien antes mis padres, ellos llevan casi 40 años en la hostelería y pues... Y todavía les gusta, ¿eh? Que sí, es imposible. les gusta, la verdad es que sí disfrutan con ello, pero a mí me ha costado un poquito el meterlos en mi rollo. La nueva dinámica. En mi rollo, pero bueno, poco a poco van entrando. Pedro, desde luego es una suerte, ¿eh? Trabajar
en un triángulo geográfico como en el que tú estás y pudiendo tirar de materia prima de los 3 puntos. Sí, lo mismo puedo tratar un pulpo, que lo hacemos a la parrilla o lo hacemos a la gallega, el bacalao también lo hacemos a la brasa, lo hacemos en pisto, y luego pues nuestros productos, nuestra seta, boletus, cucurril, nuestra ternera de Sanabria, de Aliste, o sea, todo lo vamos reflejando como buenamente podemos. Si hay algo que te honra, Pedro, es que eres de los profesionales de cocina, que aun estando en una esquina como esta, te vemos siempre en todas las convocatorias, tanto provinciales como regionales. Y por cierto, la última, este año ha sido la del cocinero del año, ¿no? Sí, la verdad es que tuve la suerte de ser seleccionado para la semifinal y muy contento de haber participado en ella. Ha sido una experiencia impresionante a nivel profesional, a nivel grupal. He conocido a gente muy buena, con mucha categoría, con mucho arte. Y vamos, hemos disfrutado. Fue mi madre conmigo de ayudante y muy bien. Muy bien, pues ha sido un placer, familia, veros aquí en la esquina de Sanabria. Igualmente, el placer ha sido totalmente nuestro. En Sagallos, una aldea de Manzanar de Arriba, se encuentra el centro de interpretación de la miel. Allí nos espera María Turiño, quien a diario explica a visitantes y turistas el apasionante mundo de la apicultura. María, ¿cuántos años llevas ya en Sanabria? Buf, ya llevo 14 años, 14. ¿Tú eres de Valladolid, no? De Valladolid. Soy una desertora del asfalto. Como gusta 14. decirlo a mí. Oye, viniste para evitar los incendios. Correcto. Bueno, eres una caza de sorpresas. Sí, vine para evitar los incendios, un programa fantástico de la Junta de Castilla y León que desgraciadamente acabó hace ya 5 años, pero fue fabuloso porque trabajamos desde la base del territorio, es decir, la sociedad, la población que habita estos pueblos. Y esto te puso en contacto con un ecosistema, con una biodiversidad como la sanabresa y con una flora impresionante. Sí, fabuloso. Tenemos aquí una flora riquísima. Aquellas flores vienen estas mieles. Ahí está. Efectivamente. Oye, por cierto, hablando de territorio, ¿vives aquí? Vivo en un pueblecito de 23 habitantes. Estoy aquí empadronada. Empadronada. Tengo mi tarjeta de la Seguridad Social. ¿Y niños? Mi desplazado. 2 peques. Aquí los llaman rapaces. A fijar población. Eso es. De eso se trata, claro. Hay que apostar por ello. ¿Es que sí? Muy bueno, María. Bueno, ¿y cómo surge en Sagallos un museo de la miel, un centro de interpretación de la apicultura? Bueno, pues mira, te contaré. La zona de Sagallos, la zona realmente de Manzanar de Arriba, que es el ayuntamiento, Sagallos es una pedanía, trae una trayectoria apícola de tiempos inmemorables, vamos. Los abuelos de mi suegro tenían colmenas, las típicas colmenas de corcho, trabajaban con las manos desnudas y de hecho aquí hay un lagar de cera en el cual se trabajaba toda la cera para las velas. Antes no había electricidad. Pues siempre ha habido abejas aquí en esta zona. Esto nos demuestra que lo que contáis en este centro de interpretación ya lo hacían los abuelos de los abuelos del abuelo de tu hijo. Eso es. Los tatarabuelos. Exactamente. Y es que de todas maneras hay ayuntamientos y ayuntamientos. Este ayuntamiento también ha apostado por esto, que es importante. Es importante también comentarlo. ¿La apicultura en Sanabria y Carballeda es importante? Importantísima. Pero no solamente para lo que deja en el territorio, la economía de subsistencia que tienen los aldeanos, sino también porque la abeja tiene una importancia en el ecosistema brutal. En la famosa frase de Albert Einstein dice que sin abejas la especie humana duraría 4 años en sobrevivir. Y eso es lo que contáis aquí. ¿Cómo lo contáis? Bueno, que viene hasta este lugar que es precioso, está la Sanabria interior. Está estupendo, eso la es. Sanabria interior. Sí, Sanabria y Carballeda. Bueno, pues aquí lo que hacemos es hacer una visita siempre guiada para poder ver estos panales, todo lo que tiene el entorno. Hablamos siempre de la importancia de la abeja en el ecosistema, la vida de la colmena y siempre guiado. No nos gusta que venga la gente y vea los panales sin más, sino siempre les explicamos que puedan tocar, que puedan hacer así con los utensilios, que se puedan poner el traje del apicultor. Y estamos en trámites para conseguir poner una colmena en vivo, que yo creo que va a ser un punto fuerte en este museo. ¿Y seguís catando mieles? Hacemos cata de mieles. Hacemos un viaje gastronómico
y bueno, a ver qué tal, y sobre todo sensitivo también por un viaje por toda la península, mieles de Levante, mieles de Occidente, mieles del Sur, es muy interesante. María, con proyectos como este, destinados a los turistas, a los visitantes, para incentivar y promocionar las mieles de los apicultores de Sanabria y Carballeda, ¿estamos dándole futuro a esta zona? Por supuesto. Yo creo que es importantísimo apostar por este tipo de proyectos, que dan es una ventana al mundo rural, sobre todo para la gente de la ciudad que no conoce todo esto. Es un punto de referencia, el Centro del Lobo, la Casa del Parque, el Monasterio de San Martín de Castañeda, un montón de recursos que tiene Sanabria y Carballeda, que está a tiro de piedra porque la autovía pasa por aquí. Es súper fácil de llegar y tiene un montón de cosas para visitar. Y estos son ventanitas que te abren un inmenso mundo a la naturaleza. Y muy cerca de la ruta cervantina del Quijote Sanabrés. Por supuesto. Una fantástica teoría y bueno, que con grandes evidencias. Evidencia que dice el profesor Leandro. Hasta aquí el programa de esta semana. Nos despedimos con la voz de Leandro Rodríguez, que nos recuerda que Miguel de Cervantes era judío, nació y vivió en Sanabria y que esta tierra inspiró el contenido de la obra más universal de la literatura española, El Quijote de la Mancha. Hasta la próxima semana. Lo que tengo que es que agradecer la inquietud de Javier y de Baradona, porque han querido encontrar su alma de Sanabria, alma de Castilla y León, en esta tierra. Y no hay cosa mejor que para encontrar al Quijote, el Quijote de cada uno, que andar, marchar, vivir, leer, enriquecerse con la crítica, con la investigación, en las encrucijadas. Y es lo que hemos hecho hoy, estar en encrucijadas.